Queridos amiguitos de Vanguardia Kids, en el día de hoy nos encontramos aquí con la poeta y escritora colombiana Mari Grueso Romero. Estamos fantásticos en esta entrevista en exclusiva, conociéndola para que nos hable un poco sobre su trayectoria como escritora. Muy buenos días, querida poeta. Muy buenos días. Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poco de dónde salió este amor por las letras, de dónde salió este gusto por la lectura y la escritura. Bueno, el amor por las letras primero fue por la oralidad, por la palabra hablada. En mi casa mi papá contaba cuentos y mi mamá declamaba poemas. Entonces a mí el amor nació allí, por la cuestión de la casa. Mi papá se reunía y decía cuentos por la noche. Mi mamá cuando estaba haciendo los oficios estaba declamando poemas y entonces eso hizo que después a mí también me gustaba. Me aprendí los poemas de mi mamá, que mi mamá decía, y también me aprendí algunos cuentos que mi papá también decía. Entonces allí empezó. Entonces, de estar interactuando ahí en un ambiente de lecturas de oralidad. En un ambiente de oralidad. Entonces, increíble, ahí desde la casa, pudiendo estar en contacto con esa oralidad, con la lectura. Y bueno, ¿cuándo es que tú empiezas, o sea, como a escribir tus propias historias? ¿Ya en qué años? ¿Tú ya estás grande o de pequeña? No, grande, ya era mamá. Empecé a escribir mi historia ya cuando era mamá, ya tenía 42 años. ¿Y en qué te inspirabas? ¿Cuáles son los temas en los que tú te inspiras en hacer tus cuentos? Los cuentos me inspiro en los estudiantes, en mis alumnos me inspiré al principio, después en el entorno cultural en el cual me desenvuelvo, la geografía de mi comunidad. Tenemos una geografía muy diversa, muy bonita frente al mar, y entonces yo traté de mostrar toda esa belleza que tiene el Pacífico, es lo que trato de mostrar en mis cuentos. Cada uno de esos cuentos está relacionado con el Pacífico, porque eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan a través de lo que yo he escrito. Realmente emocionante. Hoy conociéndote un poco aquí, también en compañía de esta hermosa muñeca negra. Bueno, una pregunta, tu iniciativa, o sea, de las muñecas negras, ese cuento de la muñeca negra, ¿en qué te inspiraste, o sea, para escribirlo? Porque realmente es muy bonito. Ya tuve la oportunidad de leérmelo y entonces me parece, o sea, como importante resaltarlo. Entonces, ¿en qué te inspiraste para hacer ese cuento y el poema? Porque son los dos en un solo libro. Entonces, que nos cuentes un poco de eso. Bueno, el cuento, primero fue el poema. Escribí el poema La Muñeca Negra basado en mi niñez. Mi mamá me hacía muñecas de trapo. Mi mamá era modista y me hacía muñecas de trapo, entonces eso es como parte de mi historia. Mi muñeca han tenido ciertas características que tienen que ver conmigo. El color de la piel, el color de los ojos, el pelo, bueno, algo que me es familiar entre las muñecas y yo. Entonces ahí nació un poco, o sea, mezclando los recuerdos de la infancia, las vivencias. Las vivencias, los recuerdos de la infancia, entonces escribí el poema y después escribí el cuento. Entonces fue el poema primero. El poema fue primero. Listo. Tú también eres maestra. ¿Actualmente ejerces como profesora o eres ya escritora solamente? En este momento ejerzo como profesora, pero en una universidad. O sea, profesora universitaria. Ajá, en la Universidad del Cauca. Fantástico. Y bueno, ¿tú también laboraste algún tiempo, o sea, con niños, o sea, en colegios, en primaria? Sí, me gustó primerito de primaria. Casi la mayor parte de mi trabajo como docente fue en primaria. Ese fue un problema sacarme a mí del grado primero. No había que me sacara de ahí. Porque es que los niños
Son hermosísimos, los niños hacen caso, los niños lo quieren a uno, ellos llegan felices de encontrarse con su maestra, entonces, y yo también felices de encontrarme con ellos. Era una fiesta todos los días. Sí, son cariñositos. Yo he tenido la oportunidad de ir a colegio, o sea, no solamente con mis compañeros de grado cuando yo voy al colegio, sino también he tenido la oportunidad de ir a colegios, o sea, a ir como escritora a motivar el amor por la lectura en chicos y en grandes. Y también he tenido la oportunidad de que los niños allá son muy cariñosos, les encanta, uno los trata bien y ellos respeto mutuo. Sí, claro. Y ellos quieren lo que uno dice, ni siquiera los papás pueden decir que así no es. Ellos creen en lo que dice la maestra. Ellos adoran a su maestra, pues uno tiene que ser también, buscar la manera de que ellos lo quieran a uno para que de esa forma se preocupen más por estudiar, más por la lectura, más por aprender lo que uno le enseña. Sí, entonces por eso es como importante que los profesores quieran a sus estudiantes y amen su labor. Sí, eso es el resumen de todo. Bueno, Que quieran a los estudiantes y amen su labor. bueno, desde tu visión, o sea, como profesora, en tus años de experiencia con niños, ¿consideras, o sea, que es verdad que a los niños no les gusta leer como dicen o qué hace falta para que les guste? Incentivar, luego tiene mucho que ver en el maestro. Y colocarle textos que sean agradables. No le podemos poner unos textos pesados que ellos no le encuentren ningún sentido. Ahí es que buscar qué clase de lectura le podemos poner a los niños, de acuerdo a la edad. ¿Y consideras que toca hacerlo, cuál es la mejor edad, o sea, como para iniciar con este proceso? Pues desde la primera infancia que uno empieza a leerles cuentos, ellos se van acostumbrando a la lectura de los cuentos. Y después cuando ellos lo saben escribir, entonces lo escriben. Pero es desde la primera infancia, hay que contarles a los niños. Hay que meterlos en el mundo de la fantasía y la realidad. Y bueno, entonces, respecto a la lectura, ¿por qué crees tú que es importante motivar el amor por la lectura y la escritura en los niños? Es importante porque uno a través de la lectura, los niños conocen mundos que no habían, ni siquiera la imaginaban. Entonces, y a eso estimula la imaginación de ellos, porque se meten en esos mundos desconocidos y eso hace que ellos también quieran crear mundos desconocidos. Entonces, para mí es muy importante el asunto de la lectura y la escritura, pero el maestro es fundamental en eso. Listo. Y por último, para ya finalizar esta entrevista, darles un mensaje a todos los papitos, a todos los profesores, para que motiven el amor por la lectura y la escritura en sus estudiantes, en sus hijos. Bueno, es importante, los padres tienen que leer. Si los padres tienen la costumbre de leer, entonces los hijos también van a leer porque ven a los papás leyendo. Eso es fundamental. Los profesores tienen que leer, no poner simplemente a los estudiantes que lean, sino que tienen que leer y llevar al aula textos que sean agradables para los niños. No se puede llevar esos textos pesados, que hay dificultad para leerlos, que ellos no los entienden. Entonces le pierden el amor a la lectura y ¿para qué me pongo a leer si esos textos no me gustan? Esa es la parte, es la clave, llevar textos que le llamen la atención a los estudiantes. Muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, querida poeta, querida escritora. Y bueno, amiguitos, entonces también muchas gracias por su atención y entonces a continuar con estos consejos y motivar el amor por la lectura y la escritura.